También le doy la bienvenida a este vivo. A los que están presentes, a los que se van a ir sumando durante la entrevista. Mi nombre es Ezequiel Aguilera, soy corresponsal de este humilde y pequeño portal de noticias. Así que quisiera que nos escriban desde dónde están conectados, así los leemos. Así podemos saber desde dónde nos están viendo, desde dónde ustedes están conectados. Así que bueno, aguardo sus comentarios para ver si para poder ir leyéndolos y en minutos más comenzamos con esta con este vivo con nuestro invitado especial. Bueno, comenzamos. Estamos con Gastón Bruno, conductor del espacio político de Gobernar Bien, politólogo, licenciado en Ciencias Políticas y exfuncionario de Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, hola a todos, qué gusto saludarles, qué bueno que te apartemos este tiempito, acá a disposición para hablar de todo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Gastón, gracias por darme esta oportunidad de poder entrevistarte. No sé si me escuchás bien, está bien el audio, ¿me escuchás bien? Óptimo, de mi parte perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gastón, comenzando con una de las primeras preguntas, es si vos te ves sentado en el sillón de Rivadavia. Bueno, a ver, para todos los que estamos en política, llegar a la presidencia es la meta final, ¿no? La aspiracional más grande. Yo creo que a un verdadero político, esos que nacimos, mujeres, hombres que nacimos para hacer política, no creo que fuéramos realmente honestos si dijéramos que no nos interesaría llegar algún día a la máxima expresión de la meta política para alguien que ama la política como es la presidencia. Ahora, no forma parte de mi objetivo operativo, ni siquiera el llamado que hemos recibido tiene que ver con llegar a la presidencia, porque hay tanto que hacer en el medio que sería una confusión, ¿no? Sería confundirse, pensar que ese es el objetivo por el cual un político desarrolla su carrera y trabaja todos los días en el campo de la política. Pero también creo que sería honesto decir que a quien no le gustaría obtener ese logro. Claro, sí, más que nada te lo pregunto por el lado de, bueno, del peso que eso conlleva, ¿no? Estar sentado en el sillón de Rivadavia, de poder asumir una presidencia, llevar adelante un equipo de conducción. Y yo creo que esta es una buena oportunidad para poder como tercera fuerza presentar una mejor opción política. Y esto que vos planteás nos muestra una luz de esperanza a todos los argentinos. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hay dos o tres metas ineludibles, dos o tres metas innegociables. Como bien decís, es formar equipos de trabajo. Con equipos de trabajo sólido en todo el territorio nacional, conformar una nueva clase dirigente. Una nueva clase dirigente no es un grupo de iluminados, es una renovación, un proceso de renovación y cambio en la dirigencia. Gente nueva, ideas nuevas, romper con el status quo. Y una vez que vos tenés una clase dirigente que comienza a empujar al sistema político y a la sociedad hacia un rumbo, hacia una esperanza, hacia una cultura política con base más en valores, en la decencia, la rectitud y en unas ideas políticas sólidas que puedan sacar a Argentina de la pobreza, de la grieta, del desastre educativo que vivimos hoy. Quién sabe que de esa nueva clase dirigente emerjan buenos candidatos a la presidencia, a conducir el país. Y ahí nos anotaremos, pero en algo maravilloso que es la competencia. Competir es fantástico. Qué bueno, Gastón, qué bueno escuchar eso, lo que nos planteás. Te quería hacer una pregunta, a ver si vos nos podés aclarar también algo que pasa muy frecuentemente, ¿no? El tema de la corrupción, el espionaje y el clientelismo político. A ver, creo que se le perdió la Sí, qué temas, ¿no? conexión a Gastón. Yo te copié bien. Vamos a esperar un ratito a ver si se puede. No sé si me escuchás bien, Gastón. Sí, yo te escuchar.
¿Me escuchás bien? Sí, sí, yo te escucho perfecto, a mí me llega bien la comunicación. Bueno, te voy a preguntar el tema de la corrupción, el espionaje, el clientelismo político, ¿son para vos asuntos reales o solo la cabeza de playa de los diferentes espacios políticos y sus afines, o sea, los medios de comunicación, para desestabilizarse entre sí, o sea, para desestabilizar a la oposición que está, o al oficialismo, ¿no? Al que está ahí al frente, tomando la posta? Mirá, muy interesante lo que planteás. Definamos corrupción. Hay mucho que hablar sobre corrupción, pero para ponernos de acuerdo e intercambiar, yo diría que definamos corrupción como lo que se echó a perder, ¿no? Lo que era noble, lo que está, suponte, un trozo de carne fresco de la carnicería, una verdura fresca, algo que estaba fresco, pero que se echó a perder. Y esto es lo que definimos corrupción. Y claramente la clase política argentina en general se echó a perder por efecto de la corrupción. Esto es el problema central que tiene que solucionar nuestro sistema político y esto es esencial que lo solucionemos como sociedad. Es mucho más importante que la elección de un sistema económico, es mucho más importante que la elección de un sistema productivo, es casi tan importante el sistema de educación. Un acto de corrupción, algún bochorno político o familiar, para en vez de proponer soluciones o elevar propuestas, destruir a nuestro adversario. Bueno, todo eso tiene que ver con la corrupción y también no solamente alcanza a la clase política, sino que también alcanza a todos los órdenes de la sociedad. No sé si me están recepcionando, yo te perdí, no sé si se escucha bien. No, yo te escucho bien, no sé si vos me ves, ¿me escuchás? Sí, bueno, qué ¿Me bien, te escucho escuchás? bárbaro, pero está congelada la imagen, pero si se escucha, seguimos adelante. Sí, sí, dale, dale. Bueno, esta pregunta más que nada te la hago a vos porque, bueno, fuiste un funcionario de una coalición que estuvo activamente gobernando con un absolutismo total, ¿no? En ciertas cuestiones no quedan claras y esto causa una polarización y división absoluta y profundiza más la grieta. El hecho de no saber si esto es real o no es real, si lo usan como una excusa para desestabilizar, para que la gente deje de creer, ¿no? Y bueno, que esto vos lo puedas aclarar sería algo fundamental también para la tranquilidad de todos nosotros, de los que te escuchamos. Sí, no cabe ninguna duda de que para alejarnos de la grieta y comenzar a volver a regenerar lo que se echó a perder, tenemos que alejarnos de esas prácticas políticas, de los carpetazos, de utilizar a la justicia en beneficio de un grupo político, en buscar, en vez, lo que decía antes, en vez de proponer, atacar. Son todas prácticas que no tienen que ver con sacar el país adelante, con buscar soluciones. Aunque parezca una utopía, tenemos que levantar una nueva clase política que diga la verdad y practique la honestidad. Nosotros nos gusta decir en Gobernar Bien, el espacio donde militamos con muchos otros compatriotas, que no somos oposición, somos proposición. Ya no es el tiempo de hacer política atacando. Vos hablás con la vieja política, ya sea del Frente de Todos o de Cambiemos, y la idea es cómo golpear al otro, cómo desprestigiarlo. Bueno, tenemos que entrar en una fase de transformación total en el sistema político basado en propuestas, en soluciones. Esto se logra cortando lazos con el pasado, desaprendiendo todo lo que aprendimos, ese odio, esa rivalidad, y generando acuerdos, consensos, y esto tiene que ver con el carácter de nuevos dirigentes y nuevas ideas. Okay, muy clara tu respuesta, Gastón.
Para los que recién se conectan, les quería comentar, estamos con Gastón Bruno, conductor del espacio político de Gobernar Bien. Gastón, tengo entendido que sos pastor, ¿puede ser? No, no, no. Soy lo que se dice el hijo. Mi padre era pastor, soy el hijo de un pastor. Y yo, Ok, en bueno, algún sentido, he desarrollado un liderazgo dentro de la iglesia evangélica, de la comunidad evangélica, pero no acepté la invitación a ser pastor en mi juventud o mi juventud más temprana, por tener muy claro que me iba a dedicar a la vida pública, a la actividad política. Por eso, no, como que no tuve permiso personal, no me permití ser pastor porque sabía cuál era mi vocación y a lo que me iba a dedicar. entonces te hago una pregunta. ¿Cómo coexistirían estas dos funciones entre sí, si, en el caso de que fueses pastor? Porque el pastorado y la política siempre es un tabú dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Como un tabú, como algo prohibido, como algo peligroso para los cristianos. Excelente pregunta, porque es algo que es un tema que tenemos que abordar. Eh, a ver, dentro de nuestro espacio político, sin ser autorreferenciales, pero partiendo por la experiencia propia, ¿no? En nuestro espacio político hay muchos pastores. Una buena cantidad de los pastores que están no tienen ninguna vocación de ejercer un cargo público, pero sí están muy preocupados por la política, por el sistema político, por agregar valores a la política. Entonces, desde su rol pastoral, tienen una contribución enorme para hacerle a los grupos políticos como el nuestro. Y luego hay otros pastores que sí tienen un llamado a ocupar un cargo público, a participar de elecciones y a generar una referencia política. Bueno, nuestra referencia al respecto digamos, el modo de trabajar y en algún sentido nuestra teología al respecto es que mientras el pastor desarrolle una contienda política o eventualmente ocupe un cargo público, ya sea como legislador o en el Poder Ejecutivo, de alguna manera tome licencia del rol pastoral y no especule con que su liderazgo espiritual se traduzca en una manipulación de la grey de la congregación, ¿no? Esto queda a criterio de cada uno de los pastores, nosotros damos libertad total, pero claramente damos una dirección que los pastores tienen que hablar con su liderazgo, con sus congregaciones, generar un contexto, dar libertad a todos los miembros, a su libre albedrío y a su libre conciencia, pero por otro lado no descartamos que muchos pastores tienen una vocación política y si lo hacen con relación a una ética, sujetos a un código ético de participación, por supuesto que pueden hacerlo, como en tanto son ciudadanos, ¿no? La idea es que no especulen políticamente, que no manipulen a la congregación desde una matriz espiritual, dando libertad que cada uno elija con pleno libre albedrío, pero ¿por qué no liderando una propuesta de cambio y transformación política? Hablando bueno, de lo que es el cristianismo y la política, ¿no? Entrar en un tema, a ver qué nos puedes contar vos, acerca de Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, ¿no? Aunque los diarios lo consideran católico, él se autopercibe como evangélico. Sin duda es un poco polémica su política, ¿no? Su forma de gobernar, como lo vino haciendo durante estos años y más con el tema de la pandemia. ¿Qué opinas al respecto? Justo me comentabas vos recién del tema de no especular, ¿no? ¿Y qué opinas al respecto con su política? ¿Qué podrías sacar vos de él, bueno y malo, para aprender, ¿no? Para aprender los cristianos en la política también. Excelente, excelente pregunta. Un caso de análisis muy interesante, el del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, partiendo de la base que sí, evidentemente un impulso, un empuje muy importante. Bolsonaro vino del apoyo fuerte de su alianza con un sector evangélico. Fue una alianza política y hubo un flujo de votos muy fuerte de la comunidad evangélica a favor de Bolsonaro. Ese es un punto, una realidad.
Luego, Brasil nos regala algunos temas, algunos puntos de análisis para tener en cuenta en Argentina, errores para no cometer, ¿no? Vos sabés que en este momento y luego del Lavallato, el Lavallato fue un proceso donde se destaparon varios escándalos políticos, hechos de corrupción que abarcaron a un montón, a una enorme proporción de la clase dirigente política brasilera, y en ese Lavallato, en ese destaparse muchas ollas, quedaron involucrados muchos pastores evangélicos, que justamente se habían arrimado a la política de este modo que nosotros recomendamos no hacerlos, ¿no? Vótenme a mí porque soy pastor. Si sos evangélico, me tenés que votar a mí. Todos los evangélicos tenemos que votar a un solo candidato porque esto es poder evangélico y llegó la hora de generar poder evangélico. Todas esas ideas no nos parecen del todo asertivas, hay que analizar este proceso, desmenuzarlo, escudriñar todo y retener lo bueno. Y luego, en el ejercicio del poder, claramente Bolsonaro se alinea con algunas políticas muy caras para el sector cristiano, como su defensa de la vida y su posición irrestricta en contra del aborto y otras posturas. Ahora, en términos republicanos políticos, también hay serios cuestionamientos para hacerle al gobierno de Bolsonaro, que no es el tema de la charla, pero enfocando a tu pregunta, lo que diría es que no es nuestro modelo exacto de cómo el grupo político que tiene valores de fe y valores religiosos tiene que buscar su acceso al poder. Hay muchas cosas interesantes, pero no es un modelo que nos complete, ni que estemos persiguiendo, ni imitando. Algo parecido en relación con lo que fue el gobierno de Trump en Estados Unidos, ¿no? Modelos medianamente parecidos. Interesantes para analizar, pero no son justamente nuestro modelo de desarrollo de un grupo con principios y valores conformado con mucha gente de fe que nos organizamos políticamente para participar en elecciones y buscar una transformación política. Muy bien, bueno, gracias Gastón por el análisis que haces, y te quería, hablándote un poco, también te quería preguntar qué puedes decirnos acerca de lo que está sucediendo en Chile y en Perú con el avance del comunismo. ¿Cree que este avance se debe a fallas de los espacios políticos de derecha y centro, o sea, que vienen fallando, que vienen equivocándose en sus políticas, en sus formas de gobernar? Sí, efectivamente. Hay una crisis de representación general en todo el continente. La crisis de representación tiene que ver, por ejemplo, en Argentina, lo vivimos muy fuerte en el 2001 con el que se vayan todos. Y aunque se recompuso el sistema político aquí en Argentina, igual que en Perú, Chile, también Brasil, Venezuela, lo vemos ahora en Colombia con la crisis que está atravesando y otros países latinoamericanos, en Centroamérica mucho también, los partidos tradicionales dejaron de ser representativos. La gente en general ya no confía en los partidos políticos. Y si la gente no confía en los partidos políticos, comienza a confiar más en los liderazgos. Y si los liderazgos tradicionales y los partidos políticos tradicionales no logran representar a la gente busca otras opciones. Y el discurso populista, enmarcado en el socialismo o en el comunismo, es muy atractivo porque denuncia las falencias del capitalismo, hace bandera de la pobreza, hace bandera de los pueblos originarios, pero lo cierto es que cuando estos grupos llegan al poder, y han llegado al poder en casi todo el continente, demuestran que lejos de solucionar estos problemas los agravan. Con lo cual, mi análisis es que tanto en Chile como en Perú, es muy difícil que estas propuestas políticas que emergen de la crisis de representación y que emergen de los problemas que no solucionan las democracias en esos países, al igual que ocurrió en Argentina, tampoco logren resolver los problemas estructurales al interior de esas sociedades. No tengo muchas expectativas y más bien lo veo con preocupación. Ok, bueno, tenemos, mirá, por un lado a Castillo, que es un maestro ruralista, que se define como izquierdista marxista,
pero al mismo tiempo es conservador en cuanto a materia de seguridad, está en contra del aborto y matrimonio igualitario. Es un caso extraordinario en cuanto a socialismo, que al mismo tiempo rompe paradigmas y fantasmas. ¿Vos qué decís? ¿Es más que nada es una agenda para poder llegar a la gente o es realmente que, bueno, esta persona está viniendo desde, o sea, con una propuesta izquierdista, pero conservador? Es medio extraño, ¿no? Lo que él propone, pero... Sí, es interesante, muy interesante en realidad observar este caso, y me permite agregar algo más al análisis. A la hora de elegir a nuestros gobernantes, tenemos que, por supuesto, analizar sus principios y valores fundamentalmente, no lo que dicen, sino lo que han vivido en todo su trayecto de vida hasta llegar a ser verdaderos referentes políticos y luchar por la presidencia de una nación. Hay que pensar, hay que analizar cuáles son sus plataformas hacia la vida económica, hacia el poder del Estado, hacia la lucha contra la pobreza, cuáles son sus ideas en cuanto a la producción, el trabajo, la propiedad de los bienes, la distribución de la riqueza. También hay que pensar sus puntos de vista en cuanto a los temas de bioética y sociales, ¿no? Pero hay que analizar todo eso. Yo ni en Castillo, en Perú, ni en Bolsonaro, en Brasil, ni en Trump, en Estados Unidos, orientaría mi voto porque un candidato diga si está a favor o en contra del aborto solamente, sino que analizaría cómo nos va a gobernar, cómo va a luchar contra la pobreza, cómo va a transformar la educación, cómo va a atraer inversiones para que haya producción y trabajo, cómo va a poner en marcha el sistema educativo, cómo va a garantizar la separación de los poderes, ejecutivo y judicial sobre todas las cosas, cómo va a garantizar la transparencia del funcionamiento del Poder Judicial, cómo va a enfrentar esto que hablábamos, la corrupción, los espionajes, cuánta libertad, cuánto más gobierno va a proponer en el individuo y menos gobierno en el Estado. Y todas esas ideas a mí me preocupan bastante, de casi todos los liderazgos en Latinoamérica. Así que en Castillo encontramos estas ambigüedades, ¿no? Ni muy muy ni tan tan, un poco de cal, un poco de arena. Bueno, creo que es una persona, no sé si él tanto quizás desde su espacio supieron interpretar lo que está en el inconsciente colectivo de las masas, o quizás lo que la gente por sí tiene miedo, porque a veces el miedo también juega a favor o en contra, ¿no? De lo que uno propone. Y este fantasma así del aborto, o de identidad de género, es algo que la gente le tiene miedo, o le tiene miedo o está a favor. Y saber interpretarlo, saber proponerlo bien, creo que fue un punto a favor para él. Por el otro lado está Fujimori, que es una política de ultraderecha, es su tercera presentación como candidata a presidente, nunca pudo llegar. Es hija de Roberto Fujimori, una familia bastante polémica en cuanto a causas de corrupción, tanto Fujimori padre como hija. Bueno, sabemos que en estos últimos 5 o 6 años Perú ya ha tenido 5 presidentes, y bueno, en este caso fue la opción por este maestro ruralista, ¿no? O sea, lo que te quiero preguntar es cómo las políticas están siendo un poco pocas efectivas a la hora de gobernar, ¿no? Acá en Latinoamérica, y no sé si pasará en otro lado, pero acá en Latinoamérica es muy fuerte, más en Sudamérica, cómo la gente se manifiesta y cómo podríamos nosotros, o vos como espacio político, proponer algo que pueda traer consenso a todo el pueblo, ¿no? A todas las personas. Comparto al 100%. La opción alternativa a Castillo, que es Keiko Fujimori, es otro elemento con el opuesto ideológico, pero me parece que es exactamente el mismo híbrido, ¿no? Cuando la política, el sistema político no da respuestas, aparecen estas alternativas. Una es hacia la izquierda, Castillo, la otra es hacia la extrema derecha, Fujimori, pero no logran, para nuestro humilde modo de ver, encontrar exactamente los elementos de consenso, de integración social.
las verdaderas causas de los problemas sociales y las soluciones. Ambas propuestas, por más que tienen una fachada, ellos se dieron la mano, etcétera, pero cuando uno analiza los espacios, todo lo que representan, lo que viene atrás, son expresiones antagónicas, que es un poco el proceso en el que se encuentra sumida Latinoamérica, Cuba, Venezuela, Argentina como mayores exponentes, pero estos países van entrando en la misma contradicción. No se cierra la brecha que separa a la comunidad, a la sociedad, sino que se amplía con estas propuestas antagónicas. En Argentina lo vivimos muy claramente, el sector kirchnerista es antagónico del macrismo y viceversa. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tenemos que encontrar? En la vieja guardia dirían soluciones de centro, pero a nosotros nos gusta hablar de soluciones de balance, de equilibrio, donde se encuentra la integración en unos sistemas políticos flexibles con valores sólidos. Sistemas políticos y económicos flexibles con valores sólidos. Por ejemplo, el respeto de la ley. Recuperar el respeto de la ley como un eje organizador de la sociedad y del sistema político también. Todas estas tendencias tienen poco apego a la ley, tienen un matiz populista que cree más en el gobierno de turno que en el funcionamiento del sistema legal. Por eso vemos que las sociedades van sin un rumbo permanente, sin una agenda de 20 o 30 años. Y eso es exactamente lo que queremos recuperar, una agenda de Estado, una agenda que por lo menos involucre a 6 o 7 periodos presidenciales, aunque estos periodos presidenciales no vengan de la misma fuerza política, un acuerdo social, político, económico, educativo, en relación a la justicia, la producción, el posicionamiento de Argentina en el mundo. Y estamos trabajando efectivamente para eso, ¿no? Y por eso nuestra propuesta política se diferencia un poco de las opciones actuales que tenemos. Okay, buenísimo. Gracias, Gastón, por esta respuesta que nos das. Quería proponerte un ping-pong de preguntas y respuestas. No sé si estás preparado. ¿Qué pensás y qué planteás acerca de lo que te voy a ir preguntando? Son tips y vos nos decís lo que pensás y qué plantearías con respecto a lo que te pregunto. El primer tip sería economía. Me encanta. Divertidísimo, vamos, dispuesto totalmente. Bueno, el primer tip sería economía. Bien, 3 palabras que en algún momento las desarrollaremos. Inversión, producción y trabajo. Si hay inversión, hay producción. Si hay producción, se genera empleo. Economía basada en la inteligencia artificial, el mar azul del desarrollo digital, del desarrollo virtual, todo lo relacionado a neurociencias al servicio de la economía. Hay una gran esperanza de construir mercados laborales a través de la innovación y el desarrollo. Y en Argentina tenemos todas las chances de ser una potencia económica en ese sentido, incluso potenciando nuestros diferenciales naturales como la producción agroganadera, pesquera, minera, donde nos sobran recursos. Tenemos enormes opciones de erradicando la corrupción, potenciar la economía argentina y volver a recuperar lo que fuimos, ¿no? En un momento fuimos la 9ª economía del mundo. Otro tip es inflación y, bueno, moneda cambiaria o dólar. ¿Qué pensás y qué planteás? La inflación es, podría decirse, el nombre inflación, el apellido Argentina. La inflación es un problema que aparece de vez en cuando en el mundo y es permanente en Argentina. Y no tiene que ver con la economía, sino tiene que ver con la confianza. Somos un país que tenemos un sistema económico basado en la desconfianza. Hasta que no solucionemos eso, hasta que las autoridades político-económicas no podamos tener el peso de la confianza por ser honestos y transparentes, va a seguir habiendo inflación en Argentina. No sé si hay que cerrar el Banco Central o dejar de apostar al dólar. Hay que tener confianza en un rumbo de país, en una conducción, en los próximos 30 años de Argentina como nación. Cuando logremos eso, y es por lo que luchamos, vamos a ver que bajen los índices de inflación. Bueno, con respecto a dólar,
Lo mismo si nosotros confiamos en que vamos a sucumbir por la inflación, que vamos a tener hiperinflación, saqueos, que la economía argentina no sirve para nada, que el peso argentino es una mentira, buscaremos fugar al dólar permanentemente porque está en nuestra cultura, en nuestro ADN. En la medida que transformemos nuestra cultura, vamos a impactar fuerte con este flagelo de la inflación, que es una maldición. La inflación es madre de la miseria. Entonces, solucionando la inflación, vamos a tener una gran herramienta para luchar contra la pobreza. Ok, y el tema de producción, exportación, importación, ¿cómo lo manejarías? ¿Qué pensás y qué planteás de estos temas? Bueno, un poco profundizar lo que te decía anteriormente, ¿no? Tenemos que ser una clase política, oficialismo, oposición, formadores de opinión, la fuerza diplomática argentina, nos tenemos que ver como un todo luchando por el desarrollo económico de Argentina. Podemos ser vanguardia otra vez en el desarrollo de todas las innovaciones digitales, la robótica, la inteligencia artificial. Tenemos en el país brotes muy importantes de desarrollo de software y todo esto, como digo, puede estar al servicio de la producción agropecuaria, el desarrollo de maquinaria, tecnología, robótica, la pesca, la minería. En esos recursos podemos tener nuestro diferencial de exportación para atraer divisas, ¿no? Tenemos una fuerza diplomática excelente, pero que no puja, no tenemos una oficina comercial argentina en cada nación del mundo. El día que podamos tener en cada consulado, en cada embajada, agentes de venta y promoción del producto argentino, vamos a ver duplicadas nuestras exportaciones. Y eso tiene que ver con mucha preparación previa antes de llegar al poder, mucha cultura previa antes de llegar al poder. Pero claramente lo podemos hacer y si no analicemos los casos de Corea del Sur o los tigres asiáticos. Si ellos pudieron, nosotros con nuestro propio modelo de desarrollo también podremos. Ok, ahora un tema en una Argentina tan fragmentada políticamente, ¿no? Y social, como el mundo nos mira, como el mundo nos ve, tema de relaciones internacionales, ¿qué planteás y qué pensás y qué planteás de esto? Mirá, por lo que vemos es que nos estamos autoflagelando, nos herimos, ¿no? Tenemos permanentemente una ambigüedad. El gobierno menemista, peronista, tuvo un color de cara al mundo. El gobierno kirchnerista, también peronista, fue el color opuesto y antagónico. El gobierno de Macri, liberal, tuvo otra postura frente al mundo. Nos visitaron todos los presidentes de las naciones más poderosas del mundo. Y el gobierno actual cambia absolutamente la política de relación de Argentina con el mundo. En ese estado estamos. Por eso tenemos que reencontrar otro rumbo con políticas de Estado, de abrirnos al mundo con la mejor relación, ni relaciones carnales, como teníamos con el menemismo, que todas las políticas foráneas, todas las políticas extranjeras se implementaban sin filtro, y tampoco este ombliguismo del gobierno actual de, por ejemplo, decir lo que dijo el presidente con la visita del primer ministro español y las constantes agravios hacia Israel y hacia los países a los que, donde está la inversión que Argentina tiene que ir a buscar, ¿no? Ingresar en un periodo de madurez, de estabilidad, de relaciones internacionales con Estados Unidos, con Europa, con Israel, con China, con las naciones del sudeste asiático, estables, racionales, económicamente rentables. Argentina tiene un potencial de exportar cultura, producto autóctono, cerebros, materia gris. Algún día vamos a poder explotar todo ese diferencial fantástico porque el mundo financia todo lo que Argentina tiene, pero es una cuestión de integridad, es una cuestión de confianza. El mundo tiene que volver a creer en Argentina y hoy no cree en Argentina. Ok, te hago una pregunta. Cambio climático, algo que me preocupa también, personalmente yo soy una persona que me gusta mucho interesarme por el tema del cambio climático y lo que está pasando en el mundo. Te voy a decir algo, según lo que plantea Weber, no existe un todo.
no existe un todos podemos. Porque ya no alcanza con cambiar la lamparita o separar los residuos en casa si las grandes corporaciones, países hiperdesarrollados como China, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, contaminan y utilizan recursos naturales sin un compromiso de sustentabilidad. Creo que es importante que un país como Argentina tome compromiso y sea precursor en asuntos y proyectos sustentables. No sé qué pensás y qué planteás al respecto de esto. Absolutamente de acuerdo. Pero también una base realista. Nosotros hoy no tenemos un poder de negociación. Somos una nación que nos hemos vuelto muy chiquita, muy asimétrica. Nuestro tamaño en la negociación es muy chiquito frente al desastre climático que provocan las industrias en Estados Unidos, Europa, China, sudeste asiático. Lo que nosotros podemos ser vanguardias en la toma de conciencia. Cuando el mundo y cuando los individuos toman conciencia, la mitad del problema está resuelto. Nosotros podemos ser una viva voz a favor de la naturaleza, entendiendo una cosmovisión cristiana, ¿no? La Biblia dice que la creación aguarda la manifestación de Dios en su defensa. El Amazonas es una tragedia en el continente latinoamericano, mientras que en el primer mundo o en el hemisferio norte es la contaminación de las industrias. Pero la humanidad todavía puede hacer mucho, si bien los deshielos en los polos, si bien la capa de ozono, si bien la contaminación de las aguas y de las tierras es muy profunda y es muy grave, todavía se puede hacer mucho. Y deberemos poner a Argentina en la vanguardia de las naciones y las sociedades que luchen por preservar el ambiente, no solamente a nivel global en contra de la polución fabril, de la tala indiscriminada de árboles, de la caza indiscriminada de especies en vías de extinción, sino también en lo cotidiano, ¿no? En la salubridad de nuestros ríos, en la honesta y transparente gestión de las cloacas, en la salubridad. Nosotros tenemos la cuenca del Riachuelo, sobre todo en el partido de La Matanza, que contamina y es causa de enfermedades para tantos niños, para tantos adultos mayores. Tenemos mucho que trabajar a nivel global y a nivel local también. Prever todo lo que es la química en los Andes, en las provincias de Neuquén, de Río Negro, de Mendoza, de San Juan. Como sociedad tenemos que velar porque el desarrollo económico no traiga aparejada la destrucción de los recursos naturales y de la salud de la flora, la fauna y de la naturaleza, ¿no? Sí, bueno, eso está bueno lo que decís. Creo que es muy importante como sociedad también, ¿no? Y como espacio político, poder concientizar a la gente, a las personas comunes en estos asuntos también. Te pregunto el tema de salud. Un poco degradado el tema, salud. Sí, ahí hay dos grandes temas, ¿no? Uno es los médicos, la mente, la materia gris que compone el sistema de salud pública en Argentina, que es brillante. Aún hoy nuestros médicos, nuestros expertos, nuestros laboratoristas, nuestros cirujanos, nuestros cardiólogos, nuestros neurocientistas son convocados por todo el mundo y todo el mundo se lo quiere llevar por la enorme materia gris. Y por otro lado tenemos un sistema de salud muy bueno que hay que pagar, el sistema privado, y un sistema público que tiene hospitales públicos con médicos extraordinarios. Yo doy testimonio siempre del Instituto de Cirugía de Aedo, con una traumatología y kinesiología de excelencia, pero con edificios absolutamente desgastados, que hacen de la vida de los pacientes algo muy horroroso, muy triste, o el Hospital Posadas, hablo de los hospitales de zona oeste, pero en general en todo el conurbano y el país, y eso tiene que ver con la corrupción. Yo he visto, aunque no lo pudiera probar porque eso se maneja a niveles del poder muy alto, pero he visto, he oído cuántos recursos que son volcados a los hospitales y a las escuelas son desviados. El día que todo el dinero disponible para crear hospitales, para restaurar hospitales, para modernizar hospitales, para comprar instrumental médico de vanguardia y para aumentar el sueldo de los médicos del sector público, se destine cada peso a esa misión,
vamos a volver a tener un sistema público de salud excelente. Hoy es bastante deficiente a pesar de la excelencia de muchos de nuestros médicos. Excelente, Gastón. Seguridad, tema de seguridad. Otro tema, ¿no? Todo parece como que tiene una misma respuesta porque todo está atravesado por la línea de la corrupción. La connivencia que hay entre el Poder Judicial, sobre todo en el distrito provincial, en el distrito municipal, con muchos comisarios de la policía, el poder del narcotráfico, tan corrosivo en el funcionamiento del sistema judicial, jueces que sacan sicarios de las cárceles para promover el narcotráfico y luego los vuelven a encarcelar, este sistema giratorio que tiene que un delincuente pase más tiempo en la calle, aún con una condena que, cumpliendo la condena, esta aberración que pasó con Chocobar, que el oficial de justicia, que es el policía, los estados tienen para ejercer la justicia, la mano extendida de la justicia son las fuerzas de seguridad. Y Chocobar, tener que estar preso por haber abatido en flagrancia a un delincuente tras comprobadas 13 apuñaladas, nos tiene que llevar a pensar que tenemos que velar por el funcionamiento de la ley. Perdón. Y si bien el garantismo tiene algunos elementos que tienen que resguardarse, yo creo que fundamentalmente ha descompuesto el saludable sistema de justicia en Argentina. Okay. Muchas gracias por la respuesta. Quisiera que, bueno, nos des una exposición, ¿no?, acerca de un tema que es bastante interesante, ¿no?, hablando de la educación. Quisiera que pongamos nuestras opiniones tocante un tema realmente de interés público y polémico, como es la educación en pandemia, ¿no? Siendo evidente la desigualdad social y la brecha tecnológica que existía y que quedó más evidente en pandemia, en lo que es 2020-2021. Según un informe de Argentinos por la Educación, el 56% de los alumnos usa el celular como única herramienta de conexión educativa. Y el 72,4% de esos 56% de los alumnos estudia con dispositivos tecnológicos de uso común, o sea que hay un solo teléfono para 3, 2 o 4 niños. Hay muchas posturas políticas sobre este tema, entre improvisaciones y opiniones objetivas cruzadas, tanto de la oposición como del oficialismo, y en el último tiempo la han utilizado como una bandera política. Este es un tema muy sensible de que se debe tratar desde una esfera, creo yo, más humana y no tan política, donde la apuesta a la educación debe ser sin condiciones, sin esperar que otra pandemia o crisis mundial nos tome por sorpresa. No sé qué nos puedes vos también exponer acerca de esto. Otra vez, excelente tu pregunta y absolutamente de acuerdo con tu planteo. Y además agregar que nuestro sistema público de enseñanza está colapsado y ya no obtiene resultados prácticamente desde antes de la pandemia, ¿no? En la estadística se hizo peor, pero nosotros tenemos un sistema primario casi universal. Más de 9 de cada 10 alumnos en la primaria asisten a clase. Aunque hay un poquito de trampita en algunas estadísticas, pero podemos decir que el sistema primario en Argentina es universal. El problema serio allí es que promovemos que los alumnos pasen de grado de una manera que no promueve la garantía de que los chicos están siendo formados. Eso lo tendríamos que analizar y rever. Pero nuestro peor problema aparece en la secundaria. En la secundaria ya no es el 90% los que comienzan. De cada 10 alumnos que debieran iniciar la secundaria, la inician solamente 8. Perdón. Y de esos 8 alumnos, ya perdemos un 20%, van a terminar la secundaria solamente la mitad. Con lo cual, la merma de alumnos que completan su trayectoria económica, su trayectoria educativa, perdón que me pica la garganta, les decía
que la merma de alumnos que terminan la secundaria es enorme. Y de los pocos alumnos que van a finalizar la secundaria, solamente el 10% van a alcanzar estudios profesionales o terciarios. Con lo cual, la realidad es que en Argentina, menos de 1 de cada 10 alumnos que inician la primaria va a llegar a estudios profesionales o universitarios. A los países a los que les va bien, los países que lideran el mundo, multiplican por 5 nuestra proporción. Con lo cual nosotros tenemos que transformar profundamente nuestro sistema público de enseñanza. ¿De qué manera? En primer lugar, otra vez cómo funciona la corrupción en el sistema público de salud. En la educación también se desvían muchísimos fondos que van a crear escuelas y a modernizar escuelas que van a parar al sistema político, a los partidos políticos, una enorme cantidad de personas que cobra sueldo en el sistema público de enseñanza no trabaja. Nosotros en gestión habíamos digitalizado, por ejemplo, el sistema de licencias médicas para poder regular que no haya abusos y especulaciones, y lo que apareció es que había muchísima especulación. Nosotros creemos que hay que eliminar a cada uno de los miembros del sistema educativo que no trabajan para poder duplicar el salario docente y para poder duplicar la inversión docente, aplicar todas las herramientas y todos los avances que la neurociencia nos regalan. Hoy nosotros tenemos alumnos nativos digitales que aprenden no solamente con dispositivos electrónicos, es importante que tengan iPads, celulares inteligentes y recursos tecnológicos, pero además lo que aprendemos de neurociencias es que son alumnos que aprenden en movimiento, en movilidad, que aprenden mucho más con un sistema lúdico, con un sistema que puede introducir el juego, el autodescubrimiento del saber, con docentes que ya no deban ser omnipotentes y saber todo, sino que estimulen el desarrollo y la obtención del conocimiento de los alumnos. Siempre lo decimos, nuestras aulas escolares con 30, 40 alumnos sentados uno atrás del otro viéndose la nuca, no va más, eso hay que transformarlo, porque el sistema de trabajo, el sistema de producción cambió absolutamente en el mundo, pero nuestro sistema educativo no. Con lo cual hay que hacer un shock absoluto y tratar de equilibrar lo que provocó la virtualidad, ¿no? En el nivel primario y secundario, una virtualidad total es desastrosa, los resultados son pésimos, con lo cual hay que recuperar la presencialidad. Dios mediante, el miércoles ya vuelve la presencialidad a las escuelas también en la provincia de Buenos Aires. Hay que recuperar los sistemas combinados de socialización, de presencialidad con virtualidad. Hay que innovar en nuestros planes de estudio, hay que generar mucho más matemática, mucho más desarrollo digital, mucho más inteligencia artificial, mucha más educación financiera, mucha más educación para el ahorro, para que nuestros alumnos al egresar de su trayectoria educativa tengan las herramientas suficientes, ¿no? Y esto no se hace ni en 2 ni en 4 años, este es un acuerdo social que tiene que llevarnos a los próximos 20 años, como también que la escuela pública vuelva a ser formadora en principios y valores, y eso tiene todo que ver con una reformulación de la formación y la capacitación docente. Es como que tenemos que escalar un Everest, ¿no? Tenemos que escalar el Aconcagua, pero lo tenemos que hacer, hay que tener mucha energía y pensar la Argentina de los próximos 15 años. Okay, muy bueno tu planteo, Gastón. Yo, yendo un poquito más acá, ¿no? A lo que está sucediendo hoy con el tema de la educación, por el tema de la pandemia o la virtualidad, ¿no te parece importante que en las escuelas también haya un 30 o un 20, no sé, de virtualidad, o que se preparen a los niños, a los chicos, por si llega a volver a pasar algo así, la escuela esté preparada para afrontar una crisis como la que se vivió en estos últimos años, 2 años? Absolutamente, absolutamente. Eso ya debiera haber ocurrido. No llevamos 1 mes y medio de cuarentena, llevamos 1 año, casi 2 años de cuarentena. Ya tendría que haber habido un shock en los institutos de formación
docente para capacitar a nuestros docentes en forma virtual, para los sistemas combinados que yo mencionaba, ¿no? Poder tener todos los protocolos de funcionamiento para recuperar, como va a ocurrir a partir del miércoles, la presencialidad, cómo se ha instrumentado las burbujas, sistemas de burbujas también en el transporte público escolar para trasladar a los alumnos, trabajar por segmentos de edad, de cursos, por grupos, hasta que por efecto de la vacunación el COVID comience a retroceder. Pero todo tiene que ver también con capacitar a nuestros docentes y proveer mayor recurso de conectividad y computadoras. Los recursos están, no se ha tomado proactividad en hacerlo y eso habría que haberlo hecho ya tendría que estar completado. Pero si no está completado ahora, va a haber que completarlo cuando lo antes posible, ¿no? Pero esta es una crítica formal a las autoridades educativas o nuestra proposición formal a las actuales autoridades educativas en todo el país. Bueno, muchas gracias, Gastón, por esta aclaración también que nos haces. Quería, bueno, para extendernos un poco, Gastón, que nos cuentes más en detalle sobre tu vida personal, el trabajo que estás haciendo en el espacio político, que están realizando, que vos te puedas explayar y bueno, nos puedas contar un poco acerca de todo lo que estás haciendo y lo que se viene también, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, trabajamos en 3 dimensiones muy fuertes a partir de la cuarentena, pudiendo avanzar todo lo que pudimos por Zoom y un poquito a nivel presencial en la medida de que hubo mayores libertades. Uno de esos ejes es la Asociación de Escuelas Evangélicas. Tenemos una red de más de 100 escuelas evangélicas en todo el país, donde tratar de ser vanguardia educativa, hacer nuestra contribución. Esta mañana tuvimos un Zoom con más de 160 docentes, directivos y pastores evangélicos, tratando de profundizar nuestro aporte, abrir más escuelas, colaborar más con el sistema público de enseñanza, en este caso de gestión privada, pero nunca nos desentendemos de la gestión estatal. Así que en este tiempo me toca presidir la Asociación de Escuelas y hay mucho trabajo al respecto. También el logro de la presencialidad a partir del miércoles era un reclamo nuestro y nos alegramos mucho de que haya ocurrido. En paralelo con la Asociación de Escuelas, trabajamos con la Escuela de Formación Política. Uno de nuestras grandes tareas y uno de los objetivos fundamentales es formar más gente para la gestión pública, formar gente para que puedan integrarse a la administración pública, ser legisladores, gobernantes, con base a principios y valores, pero con base a un gran conocimiento de lo que es el funcionamiento del Estado, la burocracia, las leyes, la administración pública, la modernización del Estado, la vanguardia. Por eso logramos un convenio con la Universidad Abierta Interamericana y ofrecemos diplomaturas en formación política, diplomaturas universitarias en teología. Ahora lanzamos la diplomatura universitaria en neurociencias para poder estar en la vanguardia de la experiencia y el conocimiento para formar gente en la política. Y también trabajamos desde el espacio político Gobernar Bien, que es un espacio político que junto con otras fuerzas nos estamos consolidando como un partido político para enfrentar en el 2023, de cara a las próximas elecciones, poder ofrecer una propuesta política de transformación, de cambio, de vanguardia, con los objetivos de luchar en contra del odio, de la grieta. Nuestra gran propuesta política es reconciliar al país, entender que no somos enemigos los propios argentinos, provocar esto que decíamos, gente honesta, gente común, gente con valores, gente de laburo, que se forme, que se integra al sistema político. Invitamos permanentemente y los equipos crecen día a día para poder ser una propuesta fresca, transformadora, moderna, democrática, y también una lucha total contra la miseria. No encarar una guerra, una lucha en contra de otros argentinos, sino una guerra sin cuartel en contra de la pobreza, ¿no? Recuperando esto que decíamos, poder atraer plata, poder atraer inversión desde todos los flancos, inversión privada argentina, inversión privada internacional, desarrollo de emprendimiento, bajar los impuestos, aumentar el estímulo de créditos para la producción, los microemprendimientos. Bueno, todas estas ideas los queremos llevar al campo de la vida pública en los próximos años, así que
Por eso trabajamos mucho desde Gobernar Bien. Lo hago junto con mi esposa, María Paula. Ella es psicóloga, psicóloga, y tiene también especialización en niños. Lo hago con un grupo de amigos fantásticos en casi todo el país. Tenemos presencia, compartimos valores y fundamentalmente creemos que Dios, el Dios de la Constitución, el Dios de la Biblia, está metido en esta conversación que hoy estamos teniendo. Así que bueno, tenemos muchas expectativas. Soy hincha de River, todavía no tenemos hijos, pero tenemos un perrito hermoso que está acá al lado mío. Me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar, aunque cocino poco porque mi esposa cocina mucho y muy bien. Amo la amistad, me gusta compartir un buen vino de vez en cuando, me gusta mucho estar con la gente, amo estar con la gente, algunas veces se me va de rosca, me gusta el abrazo, me gusta estar con la gente que está más vulnerable, que tiene menos recursos, amo la educación. Bueno, ahí te conté un poquito de mí. Que muy interesante lo que nos contabas, Gastón, y gracias por abrirte también para que te podamos conocer, para que la gente que está escuchando también te pueda conocer un poco más. Te hago unas últimas dos preguntas y cerramos. Una pregunta es acerca del asistencialismo en Argentina, ¿no? Eso también es un fantasma que asusta a mucha gente, que aquellos que, bueno, que tienen que pagar impuestos y aquellos que reciben, ¿no?, la asistencia social en Argentina. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué podías proponer acerca del asistencialismo? ¿Cómo se podría mejorar? Hay que tener mucho cuidado al hablar de esto. En Argentina va a haber asistencia del Estado a muchos sectores de la sociedad por muchos años más. El drama con el asistencialismo es que está concebido por el populismo como un instrumento de dominación de los pueblos. Cuanto más se asiste, más se empobrece el pueblo. Y cuanto más se asiste, menos inversión, menos producción y trabajo hay. Con lo cual ya llegó la hora de descubrir que es una mentira. Aumentar la emisión monetaria para subsidiar planes sociales es la destrucción de la cultura del país. Con lo cual, ¿cómo se va saliendo del asistencialismo? Se va saliendo gradualmente. Primero, rompiendo la intermediación. Tenemos punteros barriales ricos con vecinos pobres en la miseria. Eso hay que cortarlo. En segundo lugar, ya no podemos asistir más sin ninguna contraprestación. Si yo te estoy dando algún dinero estatal, algún plan social, vos me tenés que dar alguna contraprestación. Tenés que estudiar, tenés que emprender, tenés que sumarte a algún nuevo plan estatal que casi te obligue a prepararte y trabajar si recibís plata del Estado. No deberíamos financiar más la procreación, porque la procreación es un elemento fundamental de la vida individual y privada de las personas. No puede el Estado financiar la procreación. El Estado no tiene que intervenir en esa decisión tan privada y personal de los pueblos, de las familias. Así que ahí tenemos que cambiar esos programas por inversión en educación de toda la gente, los millones de argentinos que no completaron sus estudios, invertir en producción, en microemprendimiento, gerenciar programas locales de trabajo, interactuar con las organizaciones sociales y de esa manera ir transformando. Hay muchos ciudadanos, hay muchos argentinos que ya especulan, reciben plata pero no quieren trabajar. Eso lo tenemos que solucionar con políticas públicas claras. Y a la enorme mayoría de nuestros compatriotas que reciben un plan porque no tienen otra vía de sustento, los vamos a ayudar para que transformen esa asistencia social en trabajo, en la dignidad del trabajo, en la dignidad de emprender, en la dignidad de levantarse temprano, en la dignidad de volver a casa cansado por trabajar. Y no hablo solamente de pintar veredas, no hablo solamente de cortar el pasto en los municipios, hablo de oficios, hablo de aprender en software, en estrategias digitales, en turismo digital. Hablo de llenar otra vez el corazón y las mentes del pueblo argentino. ¿Cómo se soluciona? Cambiando la mente de la dirigencia política.
odiando no a los otros argentinos, sino odiando la especulación, la manipulación, el sometimiento de los pueblos. El discurso populista esconde una tremenda mentira. Bueno, con mucho amor, con amor por la gente, amor por la verdad, amor por la ley, por la educación, por el trabajo, necesitamos formar clases dirigentes con muchas mujeres y muchos hombres que se involucren, con formadores de opinión, líderes sociales. Esto involucra empresarios, esto involucra artistas, esto involucra a todos los ciudadanos, no importa su vocación y su trabajo y su formación. Por esto tenemos que luchar todos. Cuando sea una fuerza social muy sólida, por eso apelamos mucho a la Iglesia católica, a la Iglesia evangélica, que podamos ser pregoneros de este cambio cultural. Y tenemos absoluta convicción de que no va a ser fácil, no va a llevar poco tiempo, pero Dios quiere, y si Dios quiere, nosotros también. Muy bueno lo que planteas, Gastón. Creo que sí, creo que es una buena oportunidad para que, bueno, podamos cambiar esta realidad, ¿no?, acerca del asistencialismo. Hay muchas alternativas, estamos en una era digital, totalmente digital, donde se pueden ofrecer muchísimas alternativas para aquellos que, por ejemplo, mamás que tienen hijos que no pueden salir, ofrecerles un trabajo digital o teletrabajo. Yo creo que hay muchas formas de que el Estado se puede ocupar para que ese asistencialismo también tenga una retribución o pueda volver, ¿no?, de alguna otra forma al Estado para seguir invirtiendo, para poder seguir generando empleo, cambios y bueno, y muchas cosas más. Así que gracias por tu opinión y por ser tan profundo en estas cosas también. Al contrario, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conversar, de poner estos temas, de verbalizar, de socializar estos temas. Otra última pregunta, vos como exfuncionario político que estuviste ahí metido, ¿no?, ahí en el tema político, muy de lleno, ¿considerás deficiente la democracia en Argentina? Uf, qué pregunta, qué pregunta. A ver, para mí la democracia tiene una palanca fundamental. Si no se apoya sobre esa palanca, no puede funcionar y no es democracia. Y esa palanca es la república. La república, instituciones permanentes que garantizan un sistema judicial independiente que garantice la dignidad y el desarrollo de los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, un gobierno separado del sistema judicial y unos legisladores, un poder legislativo que cree leyes justas. Y la República tiene otra base fundamental que es el sistema de representación, elecciones limpias y partidos políticos limpios, transparentes, que luchen legítimamente y legalmente por el poder. Si la representación de los ciudadanos no está garantizada y la República no tiene instituciones sólidas, partidos políticos, elecciones, división de poderes, entonces la democracia está enferma. Y yo creo que nuestra democracia está viva, vive, respira, camina, pero está enferma y la tenemos que sanar a través de consolidar la dignidad, la potencia, la transparencia de las instituciones de la República. Y la principal institución de la República es la ley, que tiene base en la Constitución. Entonces, si leyéramos la Constitución, nosotros siempre planteamos desde la Escuela de Formación Política, leamos la Constitución, porque Argentina tiene una Constitución excelente, maravillosa. Si nosotros logramos ser una fuerza político-social que ponga como bandera la Constitución desde el preámbulo, invocando la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia, vamos a ver transformación. Y claro que vamos a sanar nuestra democracia. Y lo último que tengo para decir al respecto, que habrá más democracia cuanto más poder descentralizado haya. El día que los municipios resuelvan sus propios problemas, los intendentes, el Consejo Deliberante, las escuelas públicas locales, las cámaras de empresarios, de escribanos, de abogados, de médicos, en el nivel local,
tengan los recursos económicos y el poder político para resolver Morón los problemas de Morón, Río Cuarto los problemas de Río Cuarto, Orán Salta los problemas de Orán Salta, con el respaldo de la estructura provincial y nacional. Ese día, cuando el federalismo sea una realidad y la descentralización funcione, vamos a ver una democracia mucho más poderosa, con un gobierno nacional mucho menos poderoso y con un poder ciudadano mucho más expandido. Soñamos con poder militar esa causa de la verdadera república y la verdadera democracia. Bueno, estuvimos con Gastón Bruno, él es el conductor del espacio político de Gobernar Bien. Gastón, muchísimas gracias por este tiempo tan lindo y tan fructífero, ¿no? Tan bueno. Esperamos poder haber aportado algo.